oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio siempre hay que meditarlo fijándose detenidamente en las palabras. En este caso, ¿qué les da miedo a los apóstoles, a los discípulos? Dice que se asustan. ¿De qué? No tienen una enfermedad. No están siendo perseguidos. Aunque había viento, no parecía que fuera como para hundir la barca. Hubo momentos peores. Se asustan de algo que no entienden. Reconocen a Jesús. Dice, vieron a Jesús, le reconocieron. Pero no entienden cómo se podía acercar a ellos andando sobre el agua. No entienden. Es decir, el susto viene de no entender. Nos pasa muchas veces en la vida. Lo que no entendemos nos da miedo. Y por eso intentamos comprender. Quizá porque creemos ingenuamente que comprendiendo el por qué podemos prevenir. Sabemos por qué esto ocurre y podemos evitar que vuelva a ocurrir. Ingenuamente, porque no siempre, y de hecho muchísimas veces, eso no es así. Aunque sepamos por qué ocurre, no somos capaces de prevenirlo con nosotros o con los demás. En cualquier caso, lo que no entendemos nos asusta y nos da miedo. Jesús les dice, soy yo, y añade, no temáis. Hay un pasaje, lo cuenta también el evangelista San Juan, en el capítulo 13, el versículo 7, es el pasaje donde San Juan cuenta en la última cena el lavatorio de los pies. Y habla de la negativa de San Pedro a que le lavara a él los pies. Y Jesús le dice, lo que yo hago ahora, o lo que yo voy a hacer ahora, tú no puedes entenderlo. Lo entenderás más tarde. Hay cosas que nos suceden en la vida que cuando suceden no podemos entenderlas y eso posiblemente nos resulta más difícil de llevar que el propio problema o la propia situación. Si la entendiéramos sería más llevadero o incluso no sería un problema. Pero estas palabras de Cristo, dichas a San Pedro en la última cena, son también palabras dichas a nosotros. Lo que ahora yo voy a hacer, tú no lo puedes entender, lo entenderás más tarde. Cuando San Patricio, por ejemplo, San Patricio, el que evangelizó Irlanda, cuando fue secuestrado por unos piratas, arrancado de los brazos de sus padres que saquearon su casa y tenía 12 años, cuando se lo llevaron a Irlanda y le pusieron como esclavo, un esclavo pastor, de aquel rey de los druidas en el noreste de Irlanda, le trató durante 6 años, como un esclavo, prácticamente tuvo que dormir todo el tiempo a la intemperie en aquel clima. Él no entendía. ¿Por qué? Sus padres eran cristianos y de hecho su padre era diácono. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero él cuenta en su biografía que aquella situación le ayudó a unirse a Dios. 6 años después de la esclavitud pudo huir, regresó a su casa, en fin, toda una vida de aventuras que culminó con el envío por parte del Papa, ya nombrado obispo, a evangelizar Irlanda.
Si no hubiera estado en Irlanda como esclavo, no habría aprendido el gaélico, era el idioma de entonces en Irlanda. No hubiera aprendido las costumbres de los celtas, no hubiera aprendido cómo era la religión de los druidas y no hubiera podido evangelizar Irlanda con el inmenso éxito que tuvo. Tienes un problema. Bueno, te duele no entender el porqué, pero lo vas a entender más tarde, dependerá de ti. Cuando San Paulino de Nola, que había sido senador, gobernador de una región tan rica como era la Campania, hoy la capital es Nápoles, entonces era Capua en Italia, que después renuncia a gobernador y es nombrado obispo de la ciudad de Nola. Y cuando después de conquistado, saqueada Roma por los visigodos, en el año 410 llegan a Nola y a él le respetan, pero se llevan a decenas de habitantes de Nola como esclavos. Y él ve que una mujer viuda se aferra a su hijo único, que se lo están llevando como esclavo. Habla con los visigodos que habían saqueado Roma y ahora Nola, y le dice: me ofrezco por ese joven, llevadme a mí. Tenía 55 años, había sido senador, un hombre riquísimo. Se ofrece como esclavo y le mandan como esclavo a África. De senador a obispo, de obispo a esclavo para salvar a un joven. Pero estando en África, se gana la confianza de su dueño, del rey de los vándalos, que le concede, después de unos favores que le hace San Paulino a él, interpretándole un sueño difícil, le concede regresar a Nola. Y le concede que todos los que han sido presos, esclavizados, se los lleven. Y le da un barco lleno de trigo para saciar el hambre de la población. Cuando él se ofrece para salvar al joven, no sabe lo que va a ocurrir unos años más tarde. Pero Dios sí que lo sabe. Tenemos miedo, estamos asustados, porque no sabemos lo que va a pasar mañana. En nuestra familia, en nuestra patria, con nuestra salud, con nuestra alma. Tenemos miedo, no sabemos el por qué. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Soy yo. En este problema, en esta duda, en esta angustia, también ahí estoy yo. Fíate, fíate de mí. No tengas miedo, fíate de mí. No digo que sea fácil, pero la alternativa a no fiarse de Dios, a no confiar, es solamente una: desconfiar. Y desconfiar es desesperar. San Patricio aguantó porque se fió de Dios. San Paulino aguantó porque se fió de Dios. Y Dios tenía un plan para ellos y escribió derecho con los renglones torcidos que suelen usar los hombres. Convertir a dos personas, un joven y uno de 55 años, en esclavos. Y sin embargo de aquel mal Dios sacó un bien. Y ellos pudieron ser instrumentos de ese bien porque se fiaron de Dios. Escuchemos estas palabras de Jesús. Soy yo. No entiendes ahora, lo entenderás más tarde. Soy yo, no tengas miedo. Que así sea.